Vámonos, mi gente, a la información, porque justo ayer en la noche nos quedamos con la aprobación, con la discusión, fue la última discusión la que se aventaron, la de la Guardia Nacional maratónica. Fueron 3 temas los que se tocaron en la sesión del Senado de la noche del 24 de septiembre, y a las 6:30 de la mañana aprobaron la reforma. Literal, yo estaba ya estaba llegando a Palacio Nacional cuando voy viendo los tweets, ¿no? Y los posicionamientos de los legisladores, donde ya dije, ya, se aprobó la reforma a la Guardia Nacional. ¿Cómo fue esta discusión? Se puso muy interesante, pero empiezo con un resumen de SPR, Medios Públicos, Canal 14, para entrar en detalle porque hubo cosas bien interesantes que quiero comentar sobre. La Guardia Nacional pasará a la adscripción de la Secretaría de la Defensa Nacional con la aprobación de la reforma por mayoría calificada en el Senado. Hay mayoría calificada, en consecuencia, queda aprobado en lo general el proyecto de decreto. Una maratónica sesión nocturna que se prolongó por 9 horas hasta la mañana de este miércoles, en la que Morena y sus aliados defendieron la propuesta para consolidar a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública, con la modificación de 12 artículos de la Constitución. Que vamos en la ruta correcta para alcanzar la anhelada pacificación del territorio nacional. Entre los alegatos de la oposición fue la presunta militarización del país, postura que contrasta con el apoyo que en 2006 dieron a Felipe Calderón cuando inició la llamada guerra contra el narco. Nuestro voto en contra será para dejar claro que ustedes están desmantelando las instituciones civiles para esconder sus pocos y nulos resultados. Que mi voto será en contra porque creo en un México donde la seguridad no requiere perpetuar el conflicto armado al interior de nuestro país. Sí hay un camino mejor, es un camino más difícil, es un camino más largo, pero es un camino mejor. Una fuerza civil federal robusta y el fortalecimiento de las policías estatales y municipales. Porque creo en el México en donde la guerra no hace la paz. El involucramiento de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, aseguró el bloque de Morena, Partido Verde y el PT, estará regulado por un marco jurídico, a diferencia de lo ocurrido en sexenios anteriores. No es militarización, es darnos una oportunidad de profesionalizar el trabajo policíaco en este país. Nosotros no queremos que la Guardia Nacional se pudra como pasó con la Policía Federal Preventiva, que incluso llegó a la tragedia de tener a su mando a un capo del narcotráfico, Genaro García Luna. A nuestras Fuerzas Armadas cuentan con nuestro respaldo, con nuestro respeto, con nuestro... El voto decisivo, como ocurrió con la reforma al Poder Judicial, fue el del senador Miguel Ángel Yunes Márquez. No estamos en esta reforma dando un obsequio al ejército. Por el contrario, con esta reforma le damos a la Secretaría de la Defensa Nacional más responsabilidad, no privilegios. La reforma recibió 86 votos a favor y 42 en contra en lo general y lo particular, por lo que fue turnada a los congresos estatales para su discusión y eventual aprobación. Fue la última sesión para Ernestina Godoy, Citlali Hernández y Omar García Harfuch, a quienes se les concedió licencia para integrarse al gabinete de la próxima presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Fabiola Solano, Canal 14.
Guácalas. Bueno, justo fue la misma fórmula. En esta ocasión sí asiste el senador Gasparín, el senador que se escabulló la vez pasada de Movimiento Ciudadano, Daniel Barreda, y eventualmente estuvieron los 128 legisladores y votaron a favor. Ojalá hubieran estado los 128 para aprobar la reforma de los pueblos indígenas y afromexicanos, porque ahí solamente estuvieron 115. Hay nada más para los que se rasgan las vestiduras y que ponen candidatas que se sienten o dicen que son indígenas y eventualmente cuando les toca demostrar su compromiso con la comunidad se desaparecen, ¿no? Ahora sí como que fueron por cigarros. Entrando en materia, esta reforma ya pasó a los congresos locales y ya está siendo discutida en los congresos locales. Recordemos que necesitamos que mínimo sean aprobados por 17. Entendemos que podríamos aplicar más o menos la misma fórmula, que podría aprobarse con 24 congresos locales, tal cual como se hizo con la reforma al Poder Judicial. ¿Cuáles son en este momento los congresos locales que ya aprobaron la reforma a la Guardia Nacional? Estamos hablando de 7 congresos los que ya están dándole el visto bueno. En particular, tenemos el Congreso de Tabasco. El Congreso de Tabasco aprobó, lo hizo a las 11 de la mañana, fue el primerito. Zacatecas fue el segundo a las 12 del día. Luego llega tanto Tamaulipas como Puebla, anunciaron que sesionan el día de hoy, pero quien también aprueba fue el Congreso de la Ciudad de México, quien también aprobó fue el Congreso de Sinaloa, también el Congreso de Quintana Roo, el de Tlaxcala lo aprueba esta minuta, el Congreso de Baja California también, y el último, el que en realidad acaba de aprobarlo, es el Congreso de Durango. Y aquí está muy interesante porque ocurrió exactamente lo mismo que con la reforma de la Guardia Nacional. Alejandro Moreno Cárdenas ha dicho que el PRI no se rajó, que el PRI no votó a favor de la Guardia Nacional, tampoco lo hizo a favor de la reforma al Poder Judicial, pero su Congreso local dijo que sí. Y hablo del Congreso de Durango, porque es justamente el Congreso del Estado de Durango de mayoría priista, gobernado por un priista, que votó a favor de la reforma a la Guardia Nacional. Quiero ver qué va a pasar con el Congreso de Chihuahua, con el de Guanajuato. Quiero ver qué va a pasar con estos congresos, porque recordemos que los poderes ejecutivos de estos congresos, es decir, el gobernador, las gobernadoras, sí están a favor de la Guardia Nacional. Más bien, siempre piden más militares. Y en realidad los únicos que se oponen son los políticos de sus distintas bancadas. Pero quiero ver cómo eso funciona. Al menos ya está avanzando la reforma de la Guardia Nacional. En los congresos locales, recuerden, son 17 mínimo y máximo, pues pueden ser los 32. Entrados en materia, ayer justamente les platicaba que uno de los posicionamientos que iba a ser clave para el entendimiento de cómo va a funcionar realmente la reforma a la Guardia Nacional era el posicionamiento del próximo secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch. En su posicionamiento, y debo decir que hasta yo misma quedé clara de muchos temas. Básicamente, Omar le da ese sentido. Es el civil que va a diseñar la política de seguridad del próximo gobierno. Es él el que lo va a hacer. No va a ser un muñeco de aparador para disguste quizás de sus seguidoras, pero Omar García Harfuch va a operar la seguridad. Entonces, es a él el que le tocaría ver cómo va a trabajar con las Fuerzas Armadas, con la Secretaría de Marina y con la propia Guardia Nacional, entendiendo que sí hace falta un fortalecimiento en las policías locales y municipales, pero eso no puede ser obra exclusivamente del gobierno federal. Así que sí, en su discurso, en su posicionamiento, que fue uno de los más largos, Omar García Harfuch aclaró varias dudas, insisto, que hasta yo tenía de la propia reforma, temas que quizás no entiende uno por la propia naturaleza de los asuntos técnicos, que cuando invitamos al abogado César Gutiérrez Priego alcanzamos a entender mucho más, obviamente la facilidad que tiene para explicarlos, pero se las voy a poner para entender el punto. Para mí lo medular es la Guardia Nacional, si se manda a la Sedena, se está blindando en un proyecto que va a trascender sexenios, porque llega un sexenio y cambia la política de seguridad, llega otro sexenio y cambia la política de seguridad. Quiero recordarles lo que pasó entre la administración de Calderón y de Enrique Peña Nieto. La Secretaría de Seguridad la sacaban, la volvían a una secretaría o se la regresaban a la Secretaría de Gobernación. O sea, la Policía Federal eventualmente dependía o de un secretario de Seguridad
o dependía de una subsecretaría que bajaba de la Secretaría de Gobernación. Y al final nunca había continuidad, no se le daba continuidad a los trabajos. Sí era la misma estrategia, pero en realidad nunca se continuaban las buenas prácticas y se buscaban erradicar las malas prácticas. Eso simplemente no pasaba. Entonces, al elevarlo o al pasar a la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas, pues ahora se entiende, más bien a la Sedena, ahora se entiende que es un proyecto que se blinda de manera transeccional. Es justo a lo que se refería el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero para aquellos que buscan términos más técnicos, esto fue lo que dijo el próximo encargado de resolver y atender los problemas de seguridad en México. Compañeros senadores, uno de los principales requisitos para lograr la pacificación de un país y lograr un adecuado combate a la delincuencia es contar con instituciones sólidas de seguridad. Y esta solidez institucional pasa necesariamente por brindar continuidad a las políticas y estrategias de seguridad. Una continuidad que permita que las instituciones maduren, que se fortalezcan y que se consoliden. Es necesario tener una visión de seguridad a largo plazo. De manera respetuosa, consideramos que eso es justo lo que ha faltado en nuestro país, ya que no hemos dejado madurar a las instituciones de seguridad. Con excepción de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Estas dos instituciones son las únicas que, sin importar los cambios de gobierno, han continuado su fortalecimiento con planes y políticas a largo plazo, con la mística de la institución, con la formación, el tipo de capacitación y disciplina de sus integrantes. Y lo más importante, con un servicio profesional de carrera que ninguna institución de seguridad civil ha tenido en nuestro país. Esto dejando desprotegidos a cientos de compañeros policías, debido a los cambios tan frecuentes en las instituciones de seguridad o los cambios tan frecuentes y a muy corto plazo de sus titulares. Llevamos muchas administraciones y muchos sexenios cambiando de instituciones de seguridad federal, generando falta de identidad en los compañeros y falta de espíritu de cuerpo, ya que un día la corporación tiene un nombre y al próximo sexenio ya tenía otro. En un sexenio pertenecíamos a una institución y en el próximo sexenio ya pertenecíamos a otro y se volvía a empezar de cero. En algunos momentos, por ejemplo, la formación de un policía llegó a durar 40 días y en otros un año. Esto no puede continuar así. Con esta reforma, la Secretaría de la Defensa Nacional utilizará su fortaleza institucional, la cual es crucial para el desarrollo, consolidación y permanencia de la Guardia Nacional, sin importar los cambios de administración. El hecho de que la Guardia Nacional se desarrolle dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional implica que, sin importar el partido en el gobierno, son instituciones transeccionales que continuarán desarrollándose, consolidándose y fortaleciéndose. La Guardia Nacional tendrá esta oportunidad porque ya en la próxima administración habrá iniciado con 133,000 elementos. Es muy importante mencionar, ahora que se habla de militarización, que existe actualmente, al día de hoy, una Policía Federal Ministerial, 100% civil, con todas las atribuciones de investigación, que está dentro de la Fiscalía General de la República, con la cual vamos a trabajar también en una estrecha coordinación. Tenemos que recordar que también existe hoy una Secretaría de Seguridad con atribuciones de investigación que por supuesto será fortalecida con una Subsecretaría de Inteligencia e Investigación, así como el fortalecimiento del Centro Nacional de Inteligencia, que ya depende desde la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador de esta Secretaría también. Estas instituciones de investigación e inteligencia darán todo el apoyo a la Guardia Nacional, a la Secretaría de la Defensa Nacional, a la Secretaría de Marina, a las entidades federativas, y en coordinación investigarán también los delitos federales, pero también apoyarán a los gobiernos estatales, porque recordemos, compañeras y compañeros, que el 80% de los delitos que se cometen en el país son del fuero común. Lo que está buscando este gobierno es poder trabajar con un nivel de coordinación máxima entre la Sedena, Semar, totalmente coordinados con las 32 entidades federativas, porque a la gente no le importa si es un delito del fuero federal o del fuero común. Lo que exige es que se resuelvan los delitos, y para que eso suceda, también partimos de una premisa muy sencilla. No se pueden acabar los delitos si no se detiene a quienes los cometen. Es una responsabilidad compartida
entre la Federación y las entidades federativas. Todos tenemos la responsabilidad y obligación de fortalecer a nuestras instituciones de seguridad y justicia. Todo ello, por supuesto, acompañados de la política más importante y más necesaria para disminuir la inseguridad, que es la necesidad permanente de atender las causas que generan la violencia, de atender a los más pobres y a los más necesitados, de sacar a nuestros jóvenes y darles alternativas para que no sean reclutados por el crimen organizado. Es importante destacar, compañeras y compañeros, que la Guardia Nacional no es el único eje de la estrategia de seguridad. Es una herramienta más que va a complementarse con los ejes que mencionó la doctora Claudia Sheinbaum en su campaña. Atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de las capacidades de investigación e inteligencia del Estado mexicano, coordinación absoluta en el Gabinete de Seguridad, así como una coordinación estrecha con las 32 entidades federativas. Es importante mencionar que la Guardia Nacional se desarrolla bajo el modelo de cuerpos policiales internacionales exitosos, como los Carabineros de Chile, la Gendarmería de Francia, los Carabinieri de Italia y la Guardia Civil de España. Estas instituciones se desarrollaron y se consolidaron en el seno de sus ministerios de defensa también. En la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum aumentó el estado de fuerza del personal de investigación e inteligencia, tanto en la Fiscalía General de Justicia como en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, lo que nos permitió dar resultados en el combate a los delitos de alto impacto. Hoy tenemos instituciones con un estado de fuerza superior, que son la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Estas grandes instituciones serán un gran apoyo para las áreas sustantivas de investigación y de inteligencia que serán fortalecidas, incluyendo la Guardia Nacional. No existe militarización alguna. La Secretaría de Seguridad hoy tiene la atribución de diseñar la estrategia de seguridad, así como de coordinar el Gabinete de Seguridad. Considerando que existe la inteligencia naval, inteligencia militar, inteligencia financiera, el objetivo es reunir la información generada por todas las instancias y convertirlas en un producto operable, unificar la investigación para disminuir la incidencia y prevenir actos delictivos. Tenemos que convertir toda la inteligencia que hay en el país en actos de investigación que se puedan integrar de manera adecuada en las carpetas de investigación. Y para ello, fortaleceremos aún más, aumentaremos analistas, investigadores de campo y especialistas técnicos. Además de sumar nuevos elementos, el área de investigación contará con funcionarios expertos que traduzcan la inteligencia obtenida en campo en elementos que garanticen la solidez de las carpetas de investigación. Pero es importante, compañeras y compañeros, estos investigadores y estos agentes de inteligencia no pueden actuar sin una fuerza mayor como la que tiene la Secretaría de la Defensa Nacional, la que tiene hoy la Guardia Nacional y la que tiene la Secretaría de Marina. Todos hemos visto las condiciones en las que se encuentran algunas comunidades de nuestro país y el poder de fuego que tienen la delincuencia organizada. Necesitamos forzosamente un cuerpo como la Guardia Nacional para que brinde el apoyo y el andamiaje adecuado a los investigadores y agentes de inteligencia que trabajarán para nuestro país. De esta manera, se fortalecerá el Centro Nacional de Inteligencia para que esté al servicio de las instancias operativas, Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Fiscalías y Policías Estatales. El objetivo es detener a los generadores de violencia con inteligencia e investigación. Pero insisto, estas organizaciones también tienen fuerza y requieren ser combatidas. La Guardia Nacional es una institución policial de la Federación con un esquema de formación, profesionalización y capacitación definido por una doctrina policial bajo regulación estricta que garantice el respeto a los derechos humanos, pero con la coordinación y disciplina militar. Sus objetivos seguirán siendo civiles, garantizando la supervisión puntual del desempeño de la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública, propiciando que ésta se haga con estricto apego a los derechos humanos. Además de fomentar el uso eficiente de los recursos humanos, materiales y financieros con los que ya cuenta hoy la Guardia Nacional, al establecer una coordinación precisa entre las distintas instituciones de seguridad en beneficio de la seguridad. Compañeras y compañeros senadores, con mucho respeto, considero que es muy fácil desde la Ciudad de México solicitar que el Ejército regrese a sus cuarteles. Pero hay cientos de comunidades en nuestro país que viven en una realidad diferente a nuestra ciudad, que lo único que tienen es al Ejército y a la Marina,
para ir en su auxilio y ayudar a la población. Hay familias que hoy no tienen acceso a policías municipales o a policías estatales totalmente fortalecidas. Y si bien, por supuesto, tenemos que buscar el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, tenemos que aprovechar las fortalezas de la Guardia Nacional, de la Secretaría de Marina, de la Secretaría de la Defensa Nacional. El gran despliegue con el que hoy ya cuenta este cuerpo de seguridad y adicionalmente estar conscientes de que cientos de miles de mexicanos exigen el fortalecimiento de los cuerpos de seguridad en México. Un retroceso en la consolidación de la Guardia Nacional implicaría esfuerzos perdidos y nos tomaría años construir otro cuerpo de seguridad y nuevamente volveríamos a empezar de cero. Por todo lo anterior, a nombre del Grupo Parlamentario de Morena, manifiesto que votaremos a favor de esta reforma. Muchas gracias por su atención. Trácalas. Él es el próximo secretario de Seguridad. Dice, es muy fácil, considero que es muy fácil que desde la Ciudad de México digan que los militares regresen a los cuarteles, pero hay quienes solamente tienen a los militares. Y aparte lo está diciendo alguien que fue policía, o sea, alguien que trae una formación de policía. Que alguien que tiene la formación de policía diga lo que dijo Omar García Harfuch tiene el doble de peso. Aquí el tema es, ya se aprobó en la Cámara Federal o en el Congreso Federal, faltan los congresos locales. Y sabemos, aunque no lo dijo, pero sabemos que la estrategia, lo que él va a llevar a cabo es este diseño de, el operativo, la fuerza operativa va a estar a cargo de Sedena, Semar, Guardia Nacional, pero además a la Guardia Nacional se le están dando facultades de proximidad para poder hacer funciones que antes no hacían, con el diseño original no hacían y que sí son necesarias, que sí les tienen que dar esas atribuciones y que tienen que formar a los propios elementos. Hay un tema que poco hemos tocado, pero tiene mucho que ver con los policías federales, ¿no? La extinta Policía Federal, cuando los elementos de las policías se ven en esta decisión de o meterse a la Guardia Nacional o irse, algunos dicen que sí le entran, pero hubo otros que se negaron a hacerlo. Y no podemos decir que las razones sean todos porque eran corruptos y dijeron que no querían entrarle. Sabemos y lo hemos platicado muchas veces que siempre, y esto es natural, existe en todo el mundo, existen estas diferencias entre los policías civiles y los elementos de las Fuerzas Armadas, por el entrenamiento, por varias cosas son distintas por las que simplemente no se entienden. Entonces, esa es una de las razones prioritarias por las cuales, y ustedes me lo han dicho, hay muchos elementos de las fuerzas de la Policía Federal, de la extinta Policía Federal, que hoy están custodiando edificios, por ejemplo, ¿no? Porque se fueron a otras áreas que no tienen que ver con su entrenamiento original, porque no querían estar bajo un mando de la policía o de la Guardia, de las Fuerzas Armadas. Pero Omar García Harfuch podría ser como ese halo, ¿no? Como para, llamémosle, sanar, vamos a hacer una operación cicatriz, esa relación entre los civiles y los militares. Para que eso se logre, él mismo va a tener que tener, valga la redundancia, este enlace para tener esta buena relación, ese buen entendimiento con los militares. Entonces, así como él podría ser ese elemento para sanar la relación entre policías y militares, él mismo va a tener que hacer su propia relación a través quizás de un enlace o a través de sus propias relaciones o ese propio trabajo, además de la clara voluntad con los militares para poder tener una coordinación. Además, obviamente, lo que dice Omar García Harfuch en su posicionamiento, sí es urgente el fortalecimiento de las policías estatales y municipales, porque no podemos seguir permitiendo que los gobiernos estatales y municipales se laven las manos cuando reciben presupuestos en materia de seguridad. Y quiero insistir, ¿qué hacen con ese dinero? Escoltas personales. Se supone que son sus policías de élite, recordemos el caso de Tamaulipas, y terminan siendo los GOPES, por ejemplo, terminaron siendo las policías del gobernador. Se supone que eran las policías de élite para los ciudadanos y fueron realmente la guardia de seguridad del gobernador. Si en eso se van a gastar el presupuesto de seguridad y después se van a quejar y le van a pedir al gobierno federal que les resuelva los problemas, ahí es en donde tenemos un gran primer problema. Cada quien tiene que hacer lo que le toca, pero tienen que estar organizados porque no se está combatiendo a un enemigo desconocido. Son los criminales de los grupos, de los cárteles del crimen organizado, las disputas territoriales y por supuesto que el gobierno federal tiene la mayor responsabilidad al tratarse de delitos del Fuero Federal, pero gran parte de los delitos que después se convierten del Fuero Federal empezaron siendo delitos del Fuero Común que no se
previnieron, que no hubo ni siquiera una estrategia para acercarte, no existe una estrategia para sanar esa relación del policía y el ciudadano. Hablamos de sanar la relación del policía con el militar. Bueno, tenemos que empezar también sanando la relación del policía con el ciudadano. La del militar con el ciudadano, ahí va, no voy a decir que está al 100%, por supuesto que tienen mayor confianza. Hoy la gente, lo han dicho, confían más en las Fuerzas Armadas, los ven mejor, mucho mejor que antes, pero también es un trabajo que se tiene que hacer. Pero eso ni siquiera lo podemos decir con los policías estatales y municipales. Hoy pensamos en un policía municipal y pensamos en corrupción, y no es cierto, no siempre es así, no voy a generalizar, ¿no? Ese es el tema, que son más las veces en las que vemos que hay actos de corrupción o que hay un mal trabajo policial que las veces que vemos que sí. Parece utópico, pero cuando un policía hace bien su trabajo, simplemente hace su trabajo, es nota. Y debería de ser al revés. Nos hemos acostumbrado a los malos policías, que ya no creemos que existan buenos policías. Esa es una relación que se tiene que sanar. Y no solamente con Omar lo van a hacer, necesitan la voluntad de los secretarios de seguridad, de los gobernadores, de los presidentes municipales. Y yo quiero ver que la oposición tenga esa voluntad, porque están bien truchas haciendo propuestas bien interesantes, pero ninguna en pro de resolver el problema. Al contrario, nos la quieren complicar.